Ok, bueno, comenzamos con nuestra segunda clase, masterclass gratuita del día de hoy, 23 de enero del 2023. El día de hoy toca el tema análisis y operativa. Antes de empezar, bueno, tienen que tener en cuenta de que para analizar y operar hay dos grandes diferencias. O sea, si tú eres analista, es muy difícil que seas buen trader. Y si tú eres un buen trader, es muy difícil que seas buen analista. No lo digo por la parte de los conceptos, sino lo digo más por la parte de la información, cómo se maneja. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto de que las emociones influyen grandemente en el trading. Pudiéramos decir de que en el trading, los institucionales, o sea, las instituciones financieras, se divide el trabajo de dos maneras, o sea, los analistas y los traders. O sea, que en este caso son los operadores, los analistas y los operadores. Para ellos lograr, o sea, buenos recorridos, buenas entradas o manejar buena información, no tienden a trabajar de las dos maneras, o sea, tienden a tener un equipo que se encarga especialmente, o sea, en una sola área. En este caso, el que es analista simplemente es analista y el que es operador simplemente es operador. Les digo esto porque allí es donde entra mayormente la falla de los traders comunes como nosotros, o sea, los que somos traders, no me considero trader retail, pero sí diría yo que, o sea, los traders retail son personas, o sea, operadores pequeños, o sea, que trabajamos haciendo todo, o sea, juntos uno solo, o sea, operamos y analizamos nosotros mismos. Eh, lo ideal sería, o sea, tener alguien que proporcione la información del analista y tener o cumplir nosotros mismos, o sea, con la información del operador. O sea, el operador se encarga de entrar al mercado, el analista se encarga de prevenir o de decir, o sea, el movimiento futuro, o sea, lo que se puede venir a dar o lo que el institucional quiere dar. O sea, o es el mejor dicho, es el quien identifica eh, lo que el institucional está haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo por lo general siempre trabajo de dos maneras. O sea, primero hago la información o hago el papel, o sea, cumplo el papel de analista. Pueden verlo, o sea, siempre en toda la información que he publicado allí en el Telegram, que normalmente siempre empiezo con análisis. Siempre hago análisis, muestro, o sea, más o menos lo que quiero y lo que no quiero ver, o sea, qué es lo que hace el analista. O sea, el analista coloca parámetros, trabaja, o sea, de acuerdo a lo que quiere, a lo que no quiere ver. Ya luego, después de haber hecho, o sea, una evaluación previa del mercado, o sea, de lo que está sucediendo, por qué está sucediendo, utilizando distintas razones, distintas metodologías, no hablo tanto en la estrategia ni demás que utilice, sino simplemente en lo que hace, o sea, analizar el mercado. Entonces yo hago lo mismo, o sea, analizo primero el mercado. El análisis no lo hago de manera de entrada directa, o sea, sino lo hago más como de recorrido, o sea, qué es lo que estoy viendo, o sea, hacia dónde va el mercado, qué es lo que quiere hacer el mercado, o sea, qué está buscando el mercado hacer. Vamos a hacer una suposición, o sea, en base al analista. Por ejemplo, el analista normalmente tiene que trabajar tres tipos de marcos temporales. El primer marco temporal tiene que ser el macro. Macro es temporalidad grande, o sea, una temporalidad mucho mayor a la que usted va a trabajar, o sea, en este caso a la que va a trabajar el trader. ¿Por qué debo empezar con una temporalidad grande? Porque entre mayor sea mi mapa, o sea, mapa, pudiéramos decir de que es las gráficas, o sea, lo que vemos. ¿Por qué mapa? Porque, o sea, yo pudiera decir de que ahora mismo el mercado, por ejemplo, está buscando subir, está buscando llegar a esta zona. Vamos a suponer. Pudiera yo decir ahora mismo esto. Entonces, si el mercado está buscando subir, claramente sé hacia dónde va el precio. O sea, esto es una suposición. Todavía hay que evaluarlo un poco más para saber si sí quiere subir o si sí debería subir. Entonces, pero es una parte de la evaluación, o sea, lo que se puede simplemente hacer. ¿Qué pasa? Que si yo sé, o sea, que el mercado va a subir, o sea, para mí esto es un mapa, o sea, porque yo ya sé, o sea, que el mercado va a subir, entonces por ende debo incorporarme al movimiento en compra, o mejor dicho, al movimiento en subida. O sea, ya sé que va a subir, o sea, bueno, o sea, voy a trabajar esa subida. Y de esa manera, o sea, puedo yo ya saber hacia dónde, o sea, está la directriz del precio. Una vez yo ya tenga la directriz del precio, automáticamente debo entrar dentro de esa directriz para saber de qué manera está trabajando en temporalidades menores. Pudiéramos ir, por ejemplo, semanal, gráfico semanal. Pudiéramos decir de que, o sea, no es lo mismo lo que vemos desde un inicio a lo que vemos ahorita en un final, o lo que vemos en esta vela a lo que vemos en esta otra vela. O sea, ya estas dos cosas, o sea, van diciendo, o sea, digamos así, información diferente. Entonces,
En base a la información que yo voy recolectando, de acuerdo a las temporalidades, no estoy colocando estrategias ni demás, o sea, puedo utilizar distintas estrategias, indicadores, mayormente el Fibonacci el que yo utilizo, o sea, pero pueden haber miles de indicadores, o sea, los que me proporcionen información diferente, pero en este caso estoy utilizando simplemente acción del precio, o sea, lo que el precio ha hecho. Ya, o sea, con puro yo ver esto que se logra ver acá, pudiera yo decir de que el institucional, o sea, no tiene mucho interés, o sea, de mandar el precio arriba, o no necesariamente, o sea, está buscando a irse, o sea, completamente hacia arriba. ¿Por qué puede ser eso? O sea, eso puede ser por dos razones. La primera, porque acá, o sea, cuando él metió compra, se dio de cuenta de que no había personas interesadas en vender. Hay que recordar que, como les decía ayer, para que alguien gane tiene que perder a alguien, ¿ves? Entonces, por ende, si él está comprando, tiene que haber alguien vendiendo. Entonces, si él no tiene quien venda, sucede lo que está sucediendo en estos momentos, o sea, que las posiciones de él cada vez o sea, quedan sin vendedor. Por ende, él tiene que hacer este tipo de patrones o este tipo de materiales, como lo podemos ver acá, o sea, pudieron decir que esto es un canal, para ellos poder seguir metiendo posiciones o a veces no tanto metiendo, sino sacando posiciones. Entonces, o sea, son temas como le digo, o sea, ya ahí va en base a una metodología que uno, o sea, la va aplicando de acuerdo a su propio estilo, de acuerdo a lo que a usted le gusta, de acuerdo a lo que a usted no le gusta ver y demás cosas. Pero es más o menos como ellos trabajan. Otra manera de yo poder trabajar con la acción del precio, o sea, en base a un analista, es de que el trader, o sea, el trader institucional, siempre cuando acumula, nunca acumulan en un mismo nivel. Siempre, normalmente cuando acumula, acumula por debajo o por encima de un máximo o un mínimo. En este caso, pudiéramos decir algo así como esto. Vamos a hacer la suposición. Vamos a hacer la suposición. Algo así. Entonces, en cada rotura de un mínimo, o bien sea al revés, o sea, una rotura de un máximo, ellos acumulan. Aquí ellos acumularon. Ya. Aquí ellos acumularon. Aquí ellos acumularon. Y aquí vuelven nuevamente a acumular. Ellos, o sea, si necesitan mandar el precio arriba, no van a comprar en un solo lugar, o sea, van a comprar escalonadamente porque necesitan como tal, en este caso, vendedores. Por ende, o sea, tienden a seguir enviando el precio abajo para que los operadores, o sea, los operadores retail, se encarguen de ser esos vendedores que ellos necesitan, o sea, que vendan, que vendan. Ya cuando ellos tienen la cantidad de posiciones que ellos necesitan, o sea, que ellos ya han acumulado, eh, ahí ya entramos en base a un patrón, o sea, un patrón de salida, distintos patrones. O sea, y ya es cuando ellos dicen, bueno, ya llegó el momento, ya hemos metido suficientes posiciones, vámonos vamos a mandar el precio arriba. Bueno, aquí podemos ver esta zona de trabajo, o sea, desde que empezaron, pudieron decir que acumular, desde que empezaron a acumular, pudieron decir que el precio llegó al mismo lugar. O sea, por ende, quizás, no digo que sea así, pero puede ser quizás que ellos ahorita estén sacando, o sea, parte de las primeras posiciones, o sea, lo que serían las primeras parciales. Lo ideal sería que volvieran a mandar el precio otra vez abajo para meter algunas otras posiciones compradoras y ahí sí, o sea, continuar con el movimiento alcista. Pudiera llegar a pasar. La directriz alcista es fuerte, todavía, o sea, se ve mucho movimiento alcista, o sea, se ve bastante esa fuerza todavía a la alza. Pudiera decir de que el euro dólar ahorita en febrero, casi que seguro, pudiera decir de que se podría trabajar a la alza. Los patrones que ha dado son patrones bajistas, pero, o sea, casi que seguro que la línea de trabajo sería bajista, alcista la vaina. Ajá, ya pudiéramos entrar en un marco más intermedio, o sea, bien sea, como les dije, el semanal, el diario, son temporalidades bastante buenas para trabajar en intermedio. Ya podemos encontrar lo que sería, digamos así, el interés del precio, o sea, el interés del precio en una temporalidad un poco menor. Em, con respecto, por ejemplo, a lo que vemos aquí, pudiéramos encontrar de que no hay todavía retrocesos algunos, o sea, un retroceso bastante claro que indique de que el precio, o sea, pudiera seguir subiendo. O sea, por ende, lo ideal sería, o sea, buscar un retroceso por lo mínimo, o sea, que llegue a un 38.2 de un Fibonacci, que sería lo ideal, más o menos como a esta zona de acá más o menos, como por aquí. O sea, sería lo ideal que el precio, o sea, lo hiciera, o sea, pero pudiera seguir subiendo todavía, o sea, pudiera subir un poco más para luego sí hacer ese retroceso. Está bastante claro, o sea, de que pudiera llegar a hacerse posible, o sea, la caída,
pero como le digo, o sea, veo más interés de subida que de caída. O sea, todavía veo poco interés de venta. Si podemos ver, por ejemplo, o sea, si contamos las velas blancas, podemos ver, o sea, la diferencia, esas velas grandes a comparación de las velas negras, o sea, son muy pequeñas, o sea, hay mucha diferencia. Lo mismo pudiéramos decir aquí, una vela alcista, o sea, digamos así, en un día, o sea, de subida, y luego podemos ver 3 días de consolidación o también le llaman acumulación, pero yo normalmente acostumbro a llamarle así, consolidación o lateralización. 3 días de lateralización, o sea, porque no hay interés de que cayera. También podemos ver de que luego, o sea, hacen el engaño nuevamente hacia arriba, el mismo día vuelve y cae, vuelve nuevamente a haber más interés de subida, hacen patrones de venta, o sea, siguen mostrando patrones de venta, pero la fuerza sigue siendo alcista. O sea, todavía no veo que la fuerza alcista acabe, o sea, todavía no veo que la fuerza alcista haya terminado, sino que al contrario, o sea, veo que cada vez, o sea, sigue siendo más fuerte y lo podemos encontrar con este punto de control. Esto es un punto de control. ¿Por qué es un punto de control? Porque es un punto donde ha sido superado con un tercio por encima, o sea, del retroceso. Eso ya también, o sea, son temas más grandes y demás, pero los puntos de control son muy importantes ya que por medio de ellos puedo saber hasta dónde, o sea, máximo pudiera llegar a caer un precio y dónde pudiera haber un rebote, o sea, bastante fuerte o seguro, diría yo. O sea, una zona de trabajo, en este caso en compra. La zona es buena, o sea, la zona aquí es buena. Sí o sí, si el precio llegara a caer, allí, o sea, habría rebote. Sí o sí, por dos razones. La primera, bueno, soporte y resistencia. O sea, hay buenos soporte y buena resistencia, tanto de este lado como del lado de acá. Y también podemos encontrar lo que les decía, o sea, un punto de control. Eh, También pudiéramos encontrar en esta zona lo que sería zona de trabajo, pero ya esto sería parte del operador y ya no me incumbiría a mí como analista. O sea, no debo confundir ese tipo de operativas. O sea, yo como analista, o sea, no debo y no debería unir esas dos informaciones. O sea, simplemente debo esperar a ver qué hace el precio, ver si respeta lo que yo quiero ver y lo que no quiero ver. Si ya luego, o sea, el operador, quien recibe esa información, encuentra zonas de trabajo, o sea, ya entraría a operar como tal. Pero ya el analista, o sea, se encarga de visualizar simplemente, o sea, de evaluar, de trabajar, o sea, la directriz o la dirección del precio, o la fuerza también del precio. Ya si entramos en temporalidades un poco menores, podemos ver lo que les decía, o sea, el punto de control, o sea, vemos cómo hubo buen rechazo, o sea, de salida. Podemos ver cómo también se encontró con una zona bastante fuerte de resistencia en esta zona de acá, que fue cuando ya hubo un rompimiento a la alza. Una vez rompió, bueno, o sea, podemos ver cómo se lateralizó. Encontramos, bueno, por acá ya un poco más de interés en ventas, encontramos un poco más de interés en ventas, temporalidad de 4 horas, pero sin embargo, o sea, no es un movimiento muy claro, porque ellos siguen, o sea, todavía continúan acumulando, en este caso, a la baja. Podemos ver en esta zona de acá, podemos ver cómo sucede lo mismo que sucedía en el caso de la temporalidad semanal, si no me equivoco, o la temporalidad mensual, que yo les explicaba, o sea, de que ellos acumulaban, en este caso por debajo, estaban acumulando, estaban acumulando. Bueno, ahorita están acumulando por encima, o sea, están acumulando en venta. O sea, ellos están metiendo sí o sí las ventas, pero todavía, o sea, no creo que el movimiento haya terminado, o sea, creo que todavía deben haber más acumulaciones por encima para luego sí dar la vuelta. Pudiéramos decir de que ya van como dos, aquí hubiera una tercera, que sería algo así, más o menos algo así como esto. Ahí está. O sea, ya pudieron decir que aquí hay dos acumulaciones bastante claras. Pudiera venir una tercera acumulación. Eh, Prevenirla sí la podríamos prevenir, pero no estaría muy claro todavía, o sea, hasta dónde pudiera llegar a llegar. Eh, Estaría casi que seguro, o sea, que el precio pudiera esta semana, como estamos ya a fin de mes, bajar un poco, o sea, bajar un poco como a esta zona de acá, a este nivel y empezar a reforzar el movimiento alcista. O sea, lo digo por el interés de la acumulación que siguen haciendo. O sea, hay interés de que el precio, o sea, se vaya arriba para luego sí mandarlo abajo. Eh, bueno, ya con esto, o sea, dándole la explicación de cómo, o sea, se debe comenzar, o sea, a no intercambiar o no confundir las dos informaciones, ya puedo entrar en lo que sería la estrategia que voy a utilizar como analista para encontrar zonas de entrada y enviárselas al operador. ¿Cómo logro yo saber de qué manera debe ser el trabajo? Bueno, fácil, mire. Lo que yo hago con ustedes, en este caso, o sea, con el canal de Telegram,
es exactamente lo mismo que haría un institucional. El institucional llegaría, el equipo de analistas pasaría la información diciendo qué es lo que el mercado quisiera hacer y qué es lo que no, y ya el operador, que serían ustedes en este caso, serían los que ejecutarían esa entrada. Yo normalmente, cuando tuve la iniciativa de crear el canal de Telegram, fue con esa razón, o sea, con proporcionar la información de un analista de manera de que el trader retail pudiera mejorar, o sea, su rentabilidad al momento de entrar a mercado, porque, o sea, la mente se encontraría un poco más fresca y las emociones no se confundirían. Por ejemplo, yo, yo en lo personal pudiera tener más posibilidades de cometer errores a comparación de ustedes. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, yo pudiera decir que en una hora, eh, esta zona de trabajo de acá, o sea, como analista, utilizando la herramienta de Fibonacci, pudiera decir de que el precio se debería caer por debajo de esta zona y que mi zona de trabajo sería algo así como por aquí, más o menos ahí. Pudiera yo decir que sería eso. ¿Qué pasa? Que si el mercado empieza a caer, empieza cayendo y llega a una zona más o menos como esta, ya entrando al 79, pero que no haya llegado todavía a la zona de trabajo que dio el analista, eh, ya por acá, o sea, yo empiezo a tener lo que sería ansiedad, ansiedad de entrar al mercado. Ansiedad porque yo diría, no, pero es que el precio me está mostrando patrones, algo así como lo que sucedió aquí. O sea, que empieza a mostrar patrones de reversión, pero quizás no sean patrones fuertes porque no están en una zona de trabajo. Y por ende termino yo entrando a mercado, a veces ni sacando parciales, y el mercado, o sea, se puede dar la vuelta, o sea, continuar bajando para llegar a la zona que ya había dado el analista, y no cumplo yo con, o sea, con lo que había no, o sea, estipulado, lo que había dicho. Ya cuando ustedes agarran, por ejemplo, la información que yo les doy, ya es un poco diferente, porque, por ejemplo, si yo les digo, bueno, o sea, esta zona de acá es una zona de trabajo, o sea, que puede ser bastante buena, les estoy proporcionando la información del analista. Ya ustedes como operadores se encargan de ver, o sea, qué tal está la zona, de evaluar la zona, primeramente de esperar, o sea, de esperar a que llegue esa zona, porque ustedes saben que la información fue que allí era donde iba a haber giro. Ven ustedes cómo está llegando, o sea, pudiera ser de que no diera patrón y que al contrario, o sea, siguiera cayendo, y ya ustedes como operadores tendrían esa iniciativa de decir, bueno, o sea, según lo que yo sé como operador, no hay patrón de entrada, o sea, no voy a entrar al mercado, o sea, no voy a entrar en compra. ¿Por qué? Porque simplemente el mercado no me está mostrando un patrón bastante bueno, o sea, o no me ha dado la confirmación, o distinta manera como ustedes quieran trabajar. Y es ahí donde está la diferencia. Es ahí donde está la diferencia porque si yo lo hiciera, o sea, yo mismo, ya al yo saber, o sea, de que aquí hay una zona de trabajo, bien sea, o la confundo como operador y entro antes, o la confundo como analista y a pesar de que no haya entrada, termino entrando. ¿Ves? Eso sucede mucho. A mí me sucedió al principio, o sea, cuando comencé en el trading, o sea, me sucedió muchas veces, cometía muchos errores, llegaba y, por ejemplo, vamos a suponer, entraba acá, en esta zona de acá, entraba, colocaba un stop loss a esta altura más o menos, llegaba al precio y me hacía así. ¡Fua! Y luego sí, se iba abajo. Y yo como que, o sea, estaba bien la información porque iba a haber giro, la información estaba buena, pero la entrada como operador estaba malísima. O sea, estaba malísima porque la ansiedad me comía y entraba mucho antes. O sea, ni siquiera había liquidez en el mercado y yo entraba, o sea, por ansiedad, o sea, entraba por ansiedad y me sucedía muy a menudo, o sea, me sucedía siempre, siempre, siempre. Y, o sea, entonces cuando ya me empezó a suceder eso, cometía el error, y es un error que comete todo el mundo, de llegar y colocar un stop loss súper grande. Entonces, como yo entraba acá, colocaba un stop loss más o menos como a esta altura. Es más, voy a hacer la suposición. Vamos a hacer la suposición como si estuviera entrando a mercado, trading con un clic. Vamos a hacer, por ejemplo, una venta. Acepto los términos, aceptar una venta. Ahí está, una venta. Y entonces, ¿qué hacía yo? Yo llegaba y colocaba el stop loss. Si la colocaba mal, la colocaba como por aquí. 16, 20 pics, vamos a suponer. El precio llegaba y se lanzaba por encima. Ya va. El precio se lanzaba por encima, por ende me terminaba sacando la posición. Y una vez me sacaba, ahí sí el precio se venía abajo y me terminaba como tal, pues marchitando la operación y la entrada, o sea, a pesar de que era buena, o sea, el análisis, a pesar de que era bueno, o sea, no lo terminaba trabajando bien. Ajá, otra de las, ya después, como le decía, o sea, cuando yo empezaba a ver eso, que me saltaban los stop loss, yo dije, no, pues entonces la idea sería subir, o sea, agrandar más el stop loss y así, o sea, nunca me va a tocar el stop loss. Cometía un error mucho peor,
porque ahora la pérdida era más grande. Si podemos ver acá, por ejemplo, acá ya estoy perdiendo $9, o sea, son 48 pics, 50 pics prácticamente. Mientras que acá abajo, o sea, en esta zona, estaría perdiendo solamente 16, o si la colocamos más arriba, bueno, 20, que es lo ideal, 20 pics. O sea, 4 a perder el doble, que son 9, o sea, gran diferencia. ¿Ves? Y todo sucedía simplemente por la parte de la ansiedad. Ajá, ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, como operador y como analista, si el analista me dice, no, la zona de entrada es acá? O sea, esta es la zona de entrada, por distintas razones. Esto. El mercado sube. Se pasó de la zona, suponiendo, se pasó de la zona. Pero una vez pasó la zona, en esta zona de trabajo acá, me mostró un patrón súper bonito, algo así como, por ejemplo, lo que sucede aquí. O sea, una mecha, vamos a poner esta, que me muestra algo así como este. Estos son patrones hermosos, los que a mí me gustan son estos. Ajá, que llegó y, o sea, hubo bastante liquidez de entrada, o sea, que estas dos velas, o sea, fueran de, por ejemplo, no sé, en 2 horas, en una hora llegar aquí y otra hora más llegar y mitigar. O sea, sería excelente. Que yo llegara y viera esa información y yo estaría entrando yo más o menos como en esta zona, suponiendo, una suposición, o más tardar como por aquí, suponiendo, ahí está. Esa sería mi entrada. El stop loss estaría igual aquí arriba, o sea, porque sería lo ideal, y la pérdida, vamos a ver cuánto sería, o sea, cuál sería la diferencia. Serían 15 pics de pérdida. Si lo llevamos a dólares, serían alrededor de $3 más o menos, $3 con el lotaje que estoy trabajando, que es 0.02. Ajá, la diferencia es muy grande. ¿Por qué? Porque si tú buscas hacer rentable en los mercados financieros y pretendes, o sea, que colocando un stop loss más grande, vas a ser rentable porque tú dices, no, así subo el precio hasta esta zona, igual va a bajar y a la final va a terminar ganando. O sea, te digo que eso es mentira. Digo que eso es mentira, ¿por qué? Porque si el objetivo como tal es hasta acá, vamos a suponer, o sea, sería una locura tú trabajar solamente este recorrido. O sea, un recorrido demasiado corto, primero que nada, pudiera ser como parcial, pero claro, si la entrada es buena. Si la entrada no es buena, pues no tendría mucho sentido. Entonces sería algo así como esta zona. Serían 35 pips de caída, pero vea la pérdida, son 50. O sea, sería una locura porque no estás trabajando ni siquiera ni un 1 a 1. Al no estar trabajando ni siquiera ni un 1 a 1, estás arriesgando más en pérdida que lo que estás buscando ganar. Si pierdes 10 veces, esas 10 pérdidas terminarían siendo, vamos a suponer, un ejemplo, que pierdas 10 veces a 50, estarías perdiendo 500 pics. Y mientras que si tú ganas 10 veces, apenas estarías ganando 350. Estarías perdiendo alrededor de 150 pics innecesariamente, simplemente por, o sea, no tener una buena gestión. Y allí es donde mayormente, o sea, entra el error, como le digo, de los operadores. A veces no es tanto ni la estrategia, ni la metodología, ni que no sepan los conceptos, porque los pueden conocer, sino simplemente, o sea, no saben utilizar a favor la información proporcionada, la información que tienen. Confunden, como les digo, o sea, la información del analista la confunden con la información del operador. Al cometer ese error, al mezclar las dos informaciones, terminan haciendo esto, o sea, lo que les estoy mostrando. O sea, terminan haciendo esto y, o sea, es el peor error que puede haber. O sea, el peor error que puede haber porque o sea, fuera una sola pérdida, le creo, pero cada pérdida que usted va a tener va a ser una operación que usted va a tener que ganar. O sea, porque si tú pierdes, por ejemplo, 50 pics, o sea, para tú recuperar esos 50 pics, tienes que buscar un recorrido de 50 pics. O sea, que ni siquiera estarías ganando. O sea, si buscas una operación de 50 pics, o sea, ni siquiera estarías, o sea, saliendo que tú digas, no, hoy me gané 50 pics. No, no te lo estás ganando porque estás recuperando lo que ya perdiste. Y por ende, la manera de trabajo mío, o la estrategia de trabajar yo, o sea, o la metodología que yo utilizo, o el estilo de trader que yo utilizo, mayormente se basa en proteger, o sea, en protección. Porque, o sea, comparto la idea, y esto se lo debo a un gran trader, un gran tutor, que proporciona información gratis, o sea, ustedes también lo pueden ver, o sea, se los recomiendo grandemente, que se llama Joaquín Vega, en YouTube, o sea, lo pueden buscar, el mejor, mire, el mejor, diría yo, o sea, no lo quiero enaltecer ni nada por el estilo, pero el mejor operador, analista y trader que yo he conocido ha sido él. ¿Por qué? Porque él siempre coloca como primordial la protección, siempre. O sea, la protección tanto en ganancia como en pérdida. O sea, proteger beneficios, proteger pérdida. Yo como tal aprendí con él gracias a los videos de YouTube que él tiene, muchas horas, muchos días, más de año y medio más o menos tratando de verme todos los videos y no me los he podido ver todos, pero con lo que él me enseñó, o sea, por medio de esos videos, más lo que yo ya sabía, logré corregir mis errores.
logré saber dónde era que yo la estaba cagando. O sea, qué era lo que yo estaba haciendo mal. Y allí fue donde yo comprendí de que esto que yo estaba haciendo estaba malísimo, pésimo. O sea, era el error más grande que yo cometía. Cuando yo comprendí esto, que cuando yo logré entender esto, o sea, yo dije, ahora entiendo por qué era que no lograba ser rentable. Y desde ese momento en adelante yo dije, bueno, voy a tratar de mejorar mi gestión, voy a tratar de mejorar mi entrada, voy a tratar de mejorar mis análisis y voy a tratar de no confundir la información del analista y la información del trader. Y por ello yo envío esa información al Telegram, porque yo también la utilizo. O sea, yo cualquier persona diría, no, eso es ser bipolar, o sea, o ser tal cosa. Bueno, o sea, yo trabajo de esa manera. O sea, yo llego, yo leo, o sea, lo que ya he mandado, yo digo, ajá, según lo que yo, o sea, según lo que dice el analista, o sea, me dice que esto y esto y esto. Bueno, yo como operador, ¿qué creo? Bueno, yo creo que puedes llegar a pasar esto. Ya de acuerdo a lo que yo creo, eso es lo que voy a hacer. Y así de esa manera. Ajá, ¿qué pasa ahora si, por ejemplo, yo llegara y, o sea, simplemente otro ejemplo, o sea, que no fuera entrando a casa sin patrón ni nada, sino que fuera al revés, o sea, que ya hubiera habido reversión, como sucedió en este caso, o sea, que ya subió el mercado, ya bajó, y que una vez que bajó, o sea, vamos a suponer por debajo de esta línea amarilla, que ya me he dado confirmación, yo logro entrar, o sea, entro, por ejemplo, acá. ¿Qué sucede? Ese es otro error muy grande, o sea, que comete un operador, porque espera confirmación. Si tú esperas confirmación como trader, te digo, o sea, solamente dos cosas. Primero, que si te va bien, no es por tu manera de operar, sino gracias a Dios que, o sea, que has corrido con suerte de que has encontrado el mercado a favor. Segundo, de que lo más seguro es de que las ganancias sean menores y las pérdidas sean más grandes y más riesgosas. Lo tercero, o sea, pudiéramos decir de que estás un poco más seguro, pero sin embargo, o sea, el camino, o sea, para encontrar esa rentabilidad va a ser un poco más difícil. ¿Por qué? Porque entre más tarde tú entres, más riesgo tú tienes de perder. Si, por ejemplo, yo ahorita que entré aquí en esta zona, eh, si yo coloco la comparación de que hubiera entrado acá en esta zona, o sea, la diferencia hubiera sido grande. ¿Por qué? Porque desde esta zona hasta acá ya ha habido un recorrido, como lo habíamos sacado, de 60 pics, o sea, la cuenta que sacamos. Con 60 pics yo ya puedo decir de que tengo mi parcial. Ajá, y si hablamos de stop loss, o sea, el stop loss de pérdida, ya lo habíamos visto que era de 15. O sea, prácticamente yo estaría trabajando gratis. O sea, ¿por qué? Porque ya estoy sacando parcial, ya estoy saliendo incluso en ganancia, porque si yo trabajo solamente dos parciales, parcial y final, serían alrededor de 30 pics que yo estaría arriesgando. Y con puro conseguir 60 pics de recorrido, que es lo que hay aquí más o menos, ya estaría sacando yo lo que invertí en las dos operaciones y aparte estaría sacando 30 pics de más de ganancia. Y es por esa razón, o sea, que entrar con confirmación, o sea, ya te llevas a cometer, diría yo, a tener más riesgo, o sea, de perder capital o de no ser rentable, o sea, lleva mucho más riesgo. Por ende, o sea, yo acostumbro a entrar, o sea, un poco más agresivamente. O sea, si ustedes logran ver en las operaciones que yo metí mayormente la semana pasada, por ahí como el miércoles, si no me equivoco, ustedes van a encontrar esas operaciones son agresivas. O sea, vamos a suponer, yo entré en esta, en el euro dólar yo entré la semana pasada. Me sacó, o sea, sí me sacó, pero o sea, yo corrí con el riesgo de que fuera así, a pesar de que sabía de que el precio se iba a ir para arriba. O sea, corrí el riesgo porque yo dije, bueno, o sea, nada pierdo ahorita porque ya igual ya había sacado parcial. Yo trabajé esta zona de acá. Aquí también hay como 60 pics. Yo entré por aquí más o menos. La caída era, no, mayor, mire, de 90 pics. La caída fue como de 90 pics. Saqué parcial, la primera parcial la saqué por aquí, la segunda parcial la saqué por aquí. Ya la tercera operación, que era la final, fue la que me comió. Lo que perdí en esa operación no se compara en nada, absolutamente en nada, con lo que realmente yo llegué a ganar. O sea, no se compara. O sea, en nadita. O sea, porque las ganancias, o sea, fueron, como digo, o sea, bastante buenas. Lo mismo con las demás operaciones. Pero, ¿qué pasa? Si yo hubiera entrado, por ejemplo, vamos a suponer con confirmación, quizás no hubiera entrado ni aquí, sino que hubiera entrado como por aquí. O sea, que es cuando ya, o sea, esto fue un movimiento muy rápido, en cuestión de 15 minutos. Si lo podemos ver, vamos a poner, por ejemplo, en 15. O sea, podemos ver de que el rompimiento como tal, ya, esta zona, la acá ya, déjame buscarlo. O sea, fue un rompimiento muy rápido. Aquí está.
entró, salió. O sea, en 15 minutos, o sea, fue una salida, o sea, demasiado grande. Si lo vemos, o sea, desde el punto de acá, o sea, se puede ver, o sea, claramente. O sea, fueron salidas demasiado rápidas. Entonces, si tú llegas y entras, por ejemplo, vamos a suponer acá, que ya tú entres acá, porque bueno, aquí ya te dio la confirmación, porque tú ya aquí, o sea, rompió lo que sería el soporte y demás, y X y Y, o porque ya hay una estructuración completa de giro y demás. Apenas el recorrido que estaría buscando serían 40. Y el stop loss de pérdida, 47, 50 pics. Mientras que yo, que entré aquí arriba, o sea, apenas lo que estaba arriesgando era 15 o 7 o 10 por allí más o menos. O sea, era muy chiquitico el stop loss. Y es por esa razón, o sea, que yo hago ese tipo de entrada. Y muchos o sea, se sorprenden, porque muchos me han dicho, no, usted es madre loco, o sea, ¿cómo usted o sea, va a trabajar sin tener patrón de entrada? ¿Cómo tú vas a trabajar sin tener esto, sin tener aquello? Yo trabajo así, o sea, trabajo de esa manera porque simplemente creo, o sea, que entre más pronto tú entres, más grandes, o sea, son las posibilidades de tú llegar a ser rentable en el trade. Con respecto a los análisis, o sea, de esta semana, con el euro dólar, yo normalmente siempre comienzo, como le dije, con temporalidades mayores. Voy a trabajar nada más con la información que ya le había proporcionado. Veo fuerza alcista, o sea, sigo viendo fuerza alcista. Semanal, lo mismo, o sea, sigue habiendo fuerza alcista. Ya hay interés de venta, pero muy poco. La zona es una zona de rebote, o sea, zona fuerte. Lo mismo que acá, o sea, se puede ver, o sea, una zona donde hubo acumulación. Por ende, hay bastante rechazo porque hay salida de dinero allí también. En diaria, pues ya podemos encontrar más lo que sería la estructura alcista, que todavía no se ha estructurado un movimiento bajista. En una hora, bueno, pudiéramos decir de que el mercado, o sea, como estamos empezando ahorita la semana y también que estamos ya casi que finalizando el mes, estamos a 23, o sea, la última semana del mes prácticamente, yo diría que el mercado va a seguir subiendo. O sea, yo diría que el mercado va a seguir subiendo, va a seguir saltando stop loss y lo podemos confirmar con este soporte que nos dejó aquí, o sea, un soporte bastante fuerte, como lo sería esta zona de acá. O sea, es mucho más fuerte el rechazo que hubo aquí que incluso el rechazo que hubo acá. O sea, si podemos ver, inclusive, o sea, siguieron acumulando por encima. Y lo que sí es que esta lateralización, pues, también nos da indicio de que no tiene mucho interés de subida, pero todo varía de aquí a mañana. Hay que recordar que hoy el USD JPY, por ejemplo, estuvo un poco lateral porque estaba feriado los yuanes, o sea, los yuanes estaban de feria hoy. Por ende, no se debería haber operado hoy, o sea, lo que era el mercado ¿cómo se llama? De Japón, pero yo creo que mañana, o sea, mañana sí puede estar más movido el mercado, o sea, aquí no hay liquidez, o sea, aquí legalmente, o sea, sigue habiendo consolidaciones, sigue habiendo acumulaciones, la mayoría de traders no trabaja acumulaciones, o sea, no acostumbra a trabajar acumulaciones, yo las trabajo de acuerdo a lo que vea. O sea, en mi estilo de trade, o sea, es más así como un swing trading, pero no tanto a largo plazo, sino más por giro. Entonces, si me permite, o sea, entrar en un giro, como lo que estamos viendo acá, o sea, de un scalping, de un intradía, pues lo hago. O sea, no necesariamente me espero 15 días para poder hacer una entrada. Pero si busco, o sea, hacer la mejor cantidad de entradas, o sea, y la mejor, o sea, calidad de entrada, o sea, que sea una entrada buenísima. Por mi parte, yo preferiría, o sea, le soy sincero, esperar algo así como esto, o sea, un rompimiento a la alza. Voy a colocar rapidito aquí, fijar escala, algo así como esto, o sea, y trabajar más o menos por encima. O sea, me gustaría trabajar en esta zona de acá. O sea, por mi parte sería lo que yo estaría buscando en el euro dólar. Vamos a jalar esto un poquito más para acá. O sea, sería lo que yo, o sea, buscaría. Preferiría saber algo así como una vela vamos a suponer que no sea necesariamente aquí por la hora, porque son apenas las 10, pero yo creo que mañana pudiera ser que sí, o sea, quizás haga un retroceso, más o menos como, bueno, vamos a colocarle de esta zona, o sea, que suba un poquito más y que retroceda después. O sea, me gustaría ver algo así, o sea, un rompimiento hermoso, algo así como lo que hizo el AUD USD, vamos a ver si lo busco rapidito aquí. Plantilla, Forex. Ajá, algo así como lo que hizo el AUD USD, mire, ¿ves? O sea, un rompimiento así bastante claro hacia arriba, ¿eh? O sea, que haya buena liquidez. O sea, me gustaría ver así, liquidez hacia arriba. O sea, que el mercado, o sea, suba, o sea, porque es que el interés de compra, o sea, todavía está. O sea, debe subir el precio. Entonces, me gustaría ver eso. O sea, mientras que no lo vea, no vale la pena vender. No vale la pena vender porque en cualquier momento puede aparecer esa liquidez y lo podemos ver con el oro. El oro, o sea, siempre hace eso. O sea, muchas personas cometen el error de entrar cuando no hay liquidez y terminan quedando clavados. Mire. Vamos a ver rapidito, Forex.
Vamos a verlo en 15 minutos, que es como normalmente siempre se trabaja. Mire, el oro normalmente siempre termina rompiendo con fuerza. Ya va, déjenme ver una zona. Bueno, puede ser acá, en una hora, 30 minutos, una hora. Mire, por ejemplo, estas zonas de acá, ya va, aquí, mire, por ejemplo. O sea, podemos ver de que el precio se hace lateralizado. Después hay rompimiento al alza. Empieza a haber un poco más de liquidez porque ya da interés de giro. Pero vemos, o sea, cómo cae y después nuevamente se lateraliza un poco en la misma zona, o sea, se sabe que aquí hay una zona, o sea, de lateralización y se va a la alza, o sea, con mucha, pero mucha fuerza, liquidez, liquidez, liquidez. Normalmente son casi que todas las velas blancas, blanco, 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 como se puede ver aquí, blanco, blanco, blanco. Y ya después sí viene caída, caída, blanco, 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 caída. Y aquí ahorita, por ejemplo, o sea, no hay liquidez todavía, o sea, el precio tiene que subir más. Yo también en este, o sea, le estipulo de que el precio, o sea, debe subir más o menos como yo lo había calculado. Es que para llevar, o sea, hay ya un proceso también para estar haciendo la lectura. Pero yo lo había calculado más o menos, creo que era, pudiéramos hacerlo aquí, o sea, aquí un punto de control, más o menos con la extensión de Fibonacci desde esta zona hasta acá, algo así, fijo escala igual, ahí, y busco 161, ahí está. Esta es la zona, o sea, y yo yo en el otro broker, o sea, que yo estoy trabajando, o sea, ahí sí tengo ya la información ya, o sea, dónde es que va a llegar, pero pudiera hacer algo así como esto. O sea, ahí el mercado, o sea, también pudiera haber giro. No entro tanto en detalles, o sea, de cómo analizar, o sea, o qué es lo que va a hacer el mercado, porque estamos en fin de mes. O sea, ahorita más, o sea, yo voy a empezar bien, bien, bien. Esta semana no lo voy a operar. O sea, voy a estar con lo de las clases. O sea, me interesa más enseñarle a ustedes, o sea, los conceptos, o sea, de cómo ser rentable, de cómo ser un verdadero trader y demás, porque, o sea, creo que es más importante de buenas entradas, o sea, que encontrar buenas entradas. Sin embargo, sí les voy a proporcionar alguna información como análisis, algunos análisis, algunas entradas que me parezcan buenas, pero ya yo por lo general, o sea, esta semana no voy a operar, o sea, empiezo nuevamente a partir del 5, o sea, empiezo bien el mes, o sea, a operar ya un swing más cómodo. Y creo que, o sea, en este fin de semana, o sea, pudiera o subir o seguir lateral. Y si sigue lateral, no vale la pena seguirlo trabajando porque lo más seguro es que siga saltando estos gloss. Lo más recomendable es trabajar solamente parciales, o sea, es lo más recomendable. Si quieren trabajar scalping, pudiera ser en temporalidad de 15 minutos, recomiendo el oro, o sea, es la mejor temporalidad que hay, o sea, 15 minutos, trabajar el oro. ¿Cómo lo pueden trabajar? Trabajenlo de la siguiente manera, trabajenlo con los swing high y los swing low. Swing high, ya me enredo la lengua. Swing high y swing low son estos patrones de giro, o sea, como que máximo más alto y mínimo más bajo, algo así. Ajá, entonces, por ejemplo, acá hay swing low, que sería la parte baja. Ajá. Cuando el precio, por ejemplo, caiga, ustedes van a trabajar un Fibonacci, colocan, ya esta es la extensión de Fibonacci, colocan Fibonacci, trabajan el fractal, impulso, tiene que haber 38.2, y aquí está, por debajo de 79. Es la mejor manera de trabajarlo. El oro lo respeta muy bien. O sea, los swing high y los swing low lo respeta bastante bien la estructura de los ciclos. O sea, es lo mejor que hay. Ahorita no caigan en estas trampas que hay así de caída. El oro va a seguir subiendo, o sea, le veo mucha fuerza a la alza y se puede ver con la lateralización. Si no, ya desde cuándo era. Bueno, mi gente, ya con esto finalizamos por el día de hoy. Agradecido con todos ustedes por acompañarnos en este día. Nos vemos el día de mañana, 24 de enero del 2023, con la tercera clase de trading gratuita, masterclass gratuita. Mañana el tema a tratar será soporte y resistencia operativa, más para un scalping, o sea, o mejor dicho, cómo trabajarlos a favor de manera de recorridos cortos y manera de entradas un poco más seguras. Les deseo una excelente noche, bendecido día para todos y sin más que decir, me despido.